el conflicto armado colombiano, que ha sido de tan larga data, yo creo que ha sufrido diferentes cambios o mutaciones, podríamos decir, a lo largo de los últimos 10 años. Pues, por ejemplo, en el 2003 hubo un incremento fuerte de los enfrentamientos entre grupos armados, entre las guerrillas, los paramilitares. Luego, bueno, también con cambios de gobierno, con la entrada del presidente Uribe, pues hubo así como una disminución, sobre todo de enfrentamientos y de ataques y cierto control, ¿no? También hubo un proceso de desmovilización ya en los últimos cuatro años, que implicó pues todo, como todo un proceso de, sobre todo de grupos paramilitares que dejaron las armas. Sin embargo, en términos reales, este dejar las armas para grupos paramilitares implicó también una transformación del conflicto en términos políticos, ya que muchos de estos grupos presuntamente desmovilizados adoptaron nuevos nombres para continuar el que políticamente hay una disminución de los enfrentamientos entre los grupos armados. Pudiera lógicamente uno pensar que también hay una disminución de los desplazamientos. Sin embargo, algunas ONGs colombianas como CODES, pues siguen haciendo informes y siguen haciendo denuncias sobre asesinatos en Colombia, lo cual implica pues que muchas veces gente, familias, digamos, huyen o salen, dejan sus tierras. También en algunos pueblos, sobre todo en el sur y en el este colombiano, ha habido situaciones de confinamiento, por lo cual no, comunidades que no se les permite salir del lugar donde están, entonces esto dificulta, por ejemplo, el acceso a alimentos, el acceso a medicamentos. Entonces, en algunas comunidades es una situación bien complicada, y como son comunidades muy alejadas normalmente, pues esto no es tan fácil visibilizarlo, ¿no? A eso también se le suma la estigmatización de algunas organizaciones sociales o movimientos sociales que en Colombia pues ejercen, digamos, acciones de denuncia. Entonces también el temor, quizás muchas veces personal, por la vida, por ser atacado, hace que la denuncia no sea tan pública, pero sí es una situación bien compleja, y lo que yo considero que es, digamos, como un elemento que agrava, que hace más difícil conocer en realidad lo que pasa con el conflicto armado colombiano, es el miedo de la gente y de las comunidades, y esto en contraposición con la opinión pública en medios de comunicación sobre lo que pasa con el conflicto colombiano. No creo que hay muchos factores allí. A esto se le suma también la política de desarrollo de grandes megaproyectos, por ejemplo, en la zona de Santander y norte de Santander, donde pues tras el descubrimiento de muchos, digamos, de recursos naturales, minerales, en algún caso como en Arauca, la explotación petrolera, hace que estén viniendo, digamos, grandes empresas o estadounidenses o japonesas, chinas, digamos, hay una dinámica ahí bien complicada también de extracción de recursos naturales, que se está empezando a ver cómo esto va a ser un factor u otro factor más de desplazamiento. Pero los efectos psicológicos de la violencia, de la guerra, muchas veces hacen que se pierda como ese sentido de, bueno, de seguir luchando y de seguir apostando, simplemente porque las variables del contexto son más fuertes que lo que una familia realmente puede hacer. Y esto, de hecho, una de las razones del desplazamiento primero, pero luego también de la toma de decisión de cruzar una frontera, ¿no? Que es cuando las personas se convierten en refugiados, lo que internacionalmente reconocemos como refugiados, ¿no? Esta decisión, digamos que no es fácil, o sea, entre la comunidad internacional y la cooperación, hablamos sí de grandes números de refugiados en el mundo, de desplazados, pero cuando estos números se convierten en rostros concretos, en personas concretas que tú conoces, que vas conociendo sus vidas, el día a día,
pues descubres eso, ¿no? Que el hecho de huir, de dejar tu tierra, implica un profundo desarraigo muchas veces, eh, mucha desesperanza en algunos casos, sobre todo pues de estos grupos, del grupo familiar, suele ser muy complejo, muy difícil para la mujer y para los niños, sobre todo, o para los adolescentes, es decir, el hecho de dejar a tus amigos, a tu entorno, encontrarte con un nuevo entorno culturalmente diferente, donde tienes que hacer esfuerzos por adaptarte, por integrarte, por muchas veces modificar tus patrones culturales propios, digamos que suele ser como duro, complicado, pero y además se complica más tras este sentimiento de desesperanza o desaprensión y de desarraigo. Es un reto fuerte de la sociedad, digamos, como en el caso de España, que reciben también muchos migrantes y en muchos casos personas que son víctimas de la migración forzada, pues también tomar en cuenta eso, ¿no? Que la gente más débil y más vulnerable desarrolla como conductas que muchas veces pueden desencadenar en violencia, pero que son producto de las modificaciones que la gente psicológicamente tiene que hacer para adaptarse a un nuevo entorno. Entonces es un desafío también como sociedad, como comunidad, ver cómo acompañamos a estas personas para prevenir violencia o desarrollo de patrones violentos y también para, sí, digamos, para proteger y para hacer que la acogida y que la integración sea lo más sana posible. Muchas veces la dinámica comunitaria y también parte de los servicios del SJR donde nosotros nos involucramos para trabajar la integración comunitaria es justamente fortalecer el acceso a estos servicios, básicamente salud y educación, porque son los recursos que no son suficientes para todas las personas, ¿no? Sí, yo creo que en el SJR y el Servicio de Jesuita Migrantes ha tenido una apuesta fuerte por Haití, ¿no? Digamos, en los últimos 10 años. Haití tradicionalmente ha tenido una situación bien compleja de pobreza, de ausencia de institucionalidad, de ausencia de Estado muy compleja. Y yo creo que el terremoto, lamentablemente, lo que hizo fue como destapar una situación que estaba allí por muchos años, ¿no? Yo creo que este es uno de los primeros puntos. Por eso hay un gran flujo de haitianos, no solo en el Caribe, sino hacia Estados Unidos, hacia Canadá, francesa también, en algún caso hacia Francia, hacia algunas islas del Caribe. Y ahora ha aumentado el flujo de haitianos en América Latina, pues lo estamos viendo de manera muy fuerte y muy contundente hacia países como Brasil, Ecuador, Venezuela, que también normalmente, digamos, había un incremento de la llegada de haitianos hacia Venezuela, pues ahora fue aún más. Y un riesgo de este incremento de la movilización está siendo el fortalecimiento de las redes de trata de haitianos, ¿no? Yo creo que los haitianos están siendo, en el caso de América Latina, lo estamos viendo cada vez más, que son víctimas de, de trata, de redes de trata que operan desde Haití, o sea, cobran cantidades de dinero ofreciendo muchas veces educación, o sea, como te vamos a enviar a un programa educativo en Ecuador, pero me tienes que pagar $1,500 y con esto te pago, o me tienes que pagar $3,000 y con esto te pago el pasaje, pero cuando llegues allá vas a poder estudiar. Y resulta que cuando llegan allá, que fue un caso que nos pasó hace 3 semanas, sí, en Ecuador, pues alrededor de unos 25, 30 jóvenes, entre ellos 2 o 3 menores de edad, que habían sido traídos a Ecuador tras la promesa de insertarse en el sistema educativo ecuatoriano universitario, lo cual pues es mentira porque sin una documentación adecuada, sin todos los permisos, no puedes, digamos, iniciar estudios universitarios en Ecuador. Entonces, este tipo de situaciones está sucediendo, estamos recibiendo, digamos, noticias de México, por ejemplo, de Brasil, mmm, sobre casos
de trata, donde normalmente después las personas empiezan a ser insertados en el mercado de trabajo con algunos indicios de explotación laboral. Entonces esto pues son, digamos, casos que están empezando a aparecer donde tenemos que, digamos, estar alertas, alertar a los gobiernos. En el caso ecuatoriano pues había una buena experiencia de trabajo con ministerios, con la policía, donde se lograron como capturar a las personas que estaban en estas redes de trata, pero también es un desafío, digamos, hacer alerta en Haití, porque es el, digamos, el foco de donde está saliendo el mercado. Las situaciones de los campamentos son muy complejas, hay mucho hacinamiento. En el caso de los campamentos de Puerto Príncipe, digamos que con los que estamos trabajando muy fuertemente, aunque se declaró que ya no hay emergencia en Haití, yo creo que en términos humanitarios la emergencia continúa, es un desafío para la comunidad internacional. Es lamentable que muchas ONGs por la falta de recursos no, no se hayan dejado, hayan, digamos, finalizado su presencia en Haití. Esto está, o sea, está teniendo un impacto fuerte en los campamentos. Todavía hay alrededor de 1.300.000 personas en los campamentos, y la ausencia de servicios, la ausencia de atención, o sea, se está viendo, pues está empezando a haber casos de hambruna, de personas no suficientemente alimentadas, el manejo del ocio eh, para ellos, sobre todo para los niños y adolescentes, está siendo muy complicado, porque primero, en el caso educativo, en los campamentos no hay instalados servicios de educación en emergencia en algunos, ¿no? Fe y Alegría pues tiene algunos proyectos, algunas otras ONGs tienen proyectos como Save the Children, por ejemplo, eh, pero no son suficientes para toda la población. Entonces, por ejemplo, el servicio jesuita a refugiados, estamos en 7 campamentos y en ninguno de esos campamentos hay instalados servicios de educación de emergencia. Y pues estamos intentando coordinar esfuerzos para instalar algunos servicios, sobre todo de prevención del retardo pedagógico, que es, es muy fuerte en este momento. Allá habría que decir que el sistema educativo haitiano es bastante complejo. El 83% de la educación haitiana es de carácter privado. Imagínate cómo puede ser el acceso a la educación. O sea, la mayoría de los haitianos tienen que pagar por el servicio educativo, y digamos, el promedio de pago por un año suele ser entre 500 700 dólares, lo cual pues es complejo conseguirlo para una familia que tenga un número considerable de hijos. Entonces digamos que estamos en una situación, o sea, este concepto de Estado fallido, las expresiones más complejas y duras son en estos términos, ¿no? En términos educativos, donde no hay acceso, donde no es posible para una familia pagar. Entonces, en el caso de los campamentos, hay muchos niños y adolescentes que no están haciendo nada, o sea, que no tienen, digamos, espacios de esparcimiento o de manejo del ocio. Y en el caso de adolescentes, también quisiera como comentar que hay muchos adolescentes no acompañados, sin supervisión adulta, viviendo en los campamentos, porque antes del terremoto las familias que viven en el interior, digamos que eso es como parte de la dinámica normal, envían a sus hijos a estudiar a la capital, a Puerto Príncipe, estaban allí en residencias estudiantiles, adolescentes, o en casas de familiares. Entonces muchos familiares murieron, no hay como lo suficiente conocimiento, mecanismos para regresar a su lugar de origen, y están en algunos casos viviendo en tiendas en los campamentos sin supervisión adulta. Entonces imagínate lo dramático que suele ser en términos sociales, en términos también digamos, de desarrollo psicosocial. Por eso empiezan a aparecer casos también de violencia sexual, casos ahora más recientemente, aparición de especies de grupos delictivos
delictivos, pero más bien que tienen que ver con conductas violentas en los campamentos. Entonces, digamos que si no establecemos mecanismos o si no proveemos servicios concretos, directos para esta población, los efectos pueden ser mucho más graves